Muchas gracias a todos los militantes y correligionarios de todos los partidos políticos de la coalición que nos están acompañando. Un placer. Como ustedes saben, esta recorrida que estamos haciendo en nombre de la coalición tiene primero un formato de conferencia de prensa, así que yo voy a presentar a quienes estamos en la mesa y directamente vamos a abrir a preguntas de la prensa para darle prioridad a los periodistas que han venido, y luego sí vamos a decir algunas palabras para todos aquellos militantes que nos están acompañando a esta hora de la mañana. Entonces, en la mesa está integrada por Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, bienvenido Pedro, por Mónica Botero, del Partido Independiente, por Luis Alberto Heber, Laura Raffo y Martín Lema del Partido Nacional, y por Ignacio Curvelo de Cabildo Abierto. Así que dejo abiertas las preguntas a los periodistas para irlas contestando primero, y después vamos a hacer un breve uso de la palabra para conversar con los militantes que nos están acompañando con tanto cariño. Bien, los buenos días para todos. Y la primera consulta es, que nos puedan diferenciar las bases de lo que es la coalición republicana, lo que fue en la elección anterior y cómo se presenta en este 2024, cuáles ven ustedes que han sido los cambios. Yo creo que primero les pido disculpas por la voz. Yo creo que lo más importante es que tenemos 5 años de crecimiento. La primera vez que nos presentamos como coalición fue hace 5 años y era toda una experiencia. A veces algunos pensaban, decían que no iba a durar. Y bueno, 5 años después está más fuerte que nunca. Sentimos que cuando votaron los uruguayos al Partido Nacional, al Partido Cabildo Abierto, al Partido Independiente y al Partido Colorado, sabían que estaban haciendo una suerte de interna en octubre, porque después quien ganara la misma, que fue Álvaro Delgado, iba a tener el apoyo de todos los otros partidos. Y aquí yo me quiero detener, con el permiso de mis compañeros de la coalición, en un punto que creo que es muy importante. En especial me voy a detener para decírselo a mis compañeros del Partido Colorado. Yo he sentido que algunas personas desde el Frente Amplio nos critican y nos dicen cómo es que un colorado hoy está votando un blanco. Y eso es una falacia, una mentira. Porque cuando ustedes vayan a votar los colorados, cuando los colorados vayamos a votar a Álvaro Delgado el próximo 24, no estamos votando al Partido Nacional. Estamos votando al Partido Colorado y a la coalición republicana. Porque el Partido Colorado es parte de la coalición republicana. Entonces estamos los colorados reafirmando nuestro voto del 27 de octubre, el próximo 24, votando a Álvaro Delgado, que es nuestro candidato. El programa de la coalición republicana, que se llama Gobernar entre Todos, recoge en un 70-80% propuestas del Partido Colorado o coincidencias con los otros partidos. Es decir, el Partido Colorado está representado en este documento. Nosotros estamos votando únicamente al Partido Colorado en la coalición republicana, con nuestros compañeros de la coalición republicana. Eso sí, seguro no votamos al Partido Colorado si votamos a Yamandu Orsi y a la señora Cose, porque en el programa de ellos nosotros no tenemos nada que ver, porque las propuestas de ellos no tienen nada que ver con las propuestas del Partido Colorado. Es por eso es que cuando nos dicen, uy, un colorado votando un blanco, debemos responderle no. Un colorado votando al Partido Colorado como parte de la coalición republicana, y por eso pedimos el voto
para Álvaro Delgado. Y esa es la madurez que 5 años después nos encontramos nosotros en la coalición. Porque hemos logrado aunar propuestas y tener una sola propuesta con las cuales todos nos sentimos identificados. Ya no es lo que pasó en el año 99, la primera vez que hubo balotaje, que se le pidió al Partido Nacional que vote al doctor Valle. Y lo votó el senador Heber con mucho gusto, me dice. Pero ahora tampoco es como cuando en el año 2009 nos pidieron a nosotros los colorados que votáramos al doctor Lacalle. No, acá no le estamos votando, le estamos pidiendo a alguien de otro partido que vote al otro partido. Lo que le estamos pidiendo y lo que estamos recomendando es votar a la coalición republicana que representa al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente, al Partido Constitucional Ambientalista, que me había olvidado, y al Partido Cabildo Abierto. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta. ¿El debate será esencial para los votantes el domingo? Yo creo que sí, que es muy importante. Recordemos que el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, durante toda la etapa previa se negó a participar de instancias donde pudiera exponer junto a los otros candidatos presidenciales. Así que es muy bueno que, debido a esta ley que se aprobó, el debate sea obligatorio, que se vaya a realizar. Nosotros planteábamos un debate más dinámico, lo dijo Álvaro el otro día, donde pudiera haber más intercambio, más interrupciones, pero bueno, se acordaron esas reglas. Es fundamental para todos los uruguayos porque es fundamental que se quiebre la campaña de mentiras que está haciendo el Frente Amplio. El Frente Amplio ha decidido, en esta etapa de la campaña, hacer una campaña de mentiras. Miente Mujica cuando dice que durante 40 meses no se congelaron los salarios en Uruguay. Miente el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte cuando dice que cayó la masa salarial. Miente la diputada Betiana Díaz, que ayer en un programa de televisión dijo que Azucena Arbeleche era partidaria del Frente Amplio cuando trabajaba en el Ministerio de Economía en la Unión de Gestión de Deuda. Ya no nos queda qué mentira escuchar, realmente es lo último que pensábamos escuchar. Contra todas esas mentiras nosotros hacemos una campaña de las verdades, mostrando cómo en este periodo de gobierno creció el empleo, creció el salario real, creció la economía, se bajaron los impuestos, se logró que uruguayos salieran de asentamientos y se logró básicamente que nuestro país creciera. Así que es fundamental el debate para contrastar la campaña de la mentira con la campaña de las verdades. En ese marco justamente, y teniendo en cuenta los resultados de las últimas encuestas, que siempre naturalmente son relativas, ¿cómo encantar a esos indecisos que aún quedan? Y generalmente algunos deciden poco antes del balotaje. Gracias por la pregunta, y este es un ámbito militante. Es muy importante señalar e insistir que nosotros no somos analistas de mediciones, sino constructores de resultados. Y en eso militamos en forma permanente y trabajamos en forma permanente para construir un resultado. Antes del 27 de octubre las encuestas daban diferentes, o las encuestadoras diferentes mediciones, y uno palpitaba en recorridas, en visitas a localidades, en visitas en barrios, que la coalición iba a estar por encima de esas mediciones y que el Frente Amplio iba a estar por debajo de esas mediciones. Circunstancia que se terminó dando. El Frente Amplio terminó votando por abajo, la coalición terminó votando por arriba. El contraste que hay en esta recta final es brutal de los proyectos, entre lo que representan Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, con respecto a lo que representan Orsi y Cose, y lo que es el equipo de la coalición republicana y lo que es el equipo del Frente Amplio. Por tanto, en esa misma premisa que somos constructores de resultados, nosotros más que estar
especulando o analizando diferentes estudios que se van presentando, tenemos que estar en forma determinante en construir el resultado del 24 de noviembre. ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar? Sin vanidad y con mucho sentido de responsabilidad, que vamos a ganar la elección. Que va a haber una reelección de gobierno, que la gente en esta etapa va a valorar todo lo realizado en este periodo de gobierno y sobre todo lo que queda para el periodo que viene, que genera mucho más ilusión lo que va a ser el próximo periodo que lo que transitamos en este. Por lo tanto, ¿qué creemos que vamos a ganar? Otra pregunta. Martín, recién hablaba de la representación de Ripoll. Justamente hay quienes por ahí están un poco indecisos en votar a esta fórmula por la decisión de Delgado de tener a Ripoll y no a otra figura dentro del partido. Justamente a esas personas que votarían al frente porque no les gusta la figura de Ripoll dentro del partido, ¿cuál es lo que tú dirías y cuál es esa representación de la que tú mencionas? En la vida estamos permanentemente eligiendo. Es una elección. Elegimos estar acá y encontrarnos en vez de estar haciendo otra cosa. Vamos a la feria, comparamos precios, productos y tomamos una definición, o en el supermercado, donde fuere. Quiere decir que se toma una postura y se descarta otra. Llegamos hasta acá en donde hay dos fórmulas. Una que es la avalada por la coalición republicana y otra que es avalada por el Frente Amplio. Y el contraste es brutal. Con Álvaro Delgado es un candidato probado ante la adversidad, probado ante las crisis y pronto para gobernar. Con Orsi todo lo contrario, una profunda incertidumbre que en una eventual posibilidad de ser gobierno se convierte en inestabilidad, inestabilidad económica, inestabilidad política, inestabilidad en la convivencia social. Y si vamos quien completa la fórmula en un escenario de una Asamblea General que no tiene mayorías parlamentarias, nadie tiene mayorías en el Parlamento, Valeria Ripoll, cuando representó un colectivo, ADEOM en Montevideo, concretó cosas, generó acuerdos. No me pronuncio sobre el fondo porque desconozco las particularidades, pero representó a ese colectivo y llevó adelante acuerdos. Quiere decir que en la articulación, en la negociación, es capaz de representar intereses colectivos y llevarlos adelante. Y eso mismo aspiramos que se haga en la Asamblea General porque está probada que puede hacerlo. Vamos a ese contraste de la elección que es tomar parte y descartar otra. COSE se encargó de dinamitar todos los puentes. En la oposición montevideana no llegó a un acuerdo. Cada vez que fue citada a la Junta Departamental no comparecía. Entonces, tanto Álvaro como Orsi es un contraste brutal y Valeria con COSE es otro contraste que en esta etapa de definición va a ser un activo muy importante en la decisión de la gente. Bueno, como se sabe, no va a haber mayorías parlamentarias, pero ¿qué ventaja da que el Frente Amplio tenga más senadores que la coalición republicana? Bueno, miren, primero buenos días a todos. 48 es más que 43. Nosotros en la urna ganamos. Tuvimos más de 90.000 votos. Son otros los que tienen que recuperar esa distancia. Más de un senador hay de diferencia entre lo que votó en las urnas. Lamentablemente no podemos acumular porque no tenemos un lema que acumule, que será un tema para más adelante discutir. Pero si hubiéramos acumulado los votos que representaba que efectivamente se dieron en las urnas, hoy tendríamos mayoría en el Parlamento y en la Cámara de Diputados. Nadie tiene mayorías. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que tenemos que generar acuerdos, tender puentes para poder generar las mayorías en temas puntuales. Hay temas en donde no creo que pueda haber opinión. Y hay temas en donde hay una opinión encontrada. Porque yo el otro día escuchaba al candidato Yamandu Orsi, después de una reunión con el sindicato policial, y
Y la verdad es que me llamó mucho la atención su desconocimiento del tema. ¿Por qué? Porque dijo primero que le iba a dar apoyo moral y jurídico. Ya se lo dio la LUC. No sé si sabe, pero eso ya se fue laudado por la ciudadanía y se le dio el respaldo jurídico y moral que significa poder actuar la policía en la calle. Pero además dijo que iba a reabrir destacamentos y subcomisarías. Pero no está enterado. Digo, ellos fueron los que cerraron los destacamentos y la subcomisaría. Fueron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio que se cerraron estos destacamentos y comisarías. O sea, ellos van a arreglar lo que ellos macanearon. Y ya hay 166 destacamentos y subcomisarías puestas en funcionamiento. ¿Ustedes se acuerdan de aquella subcomisaría que decía cerramos el fin de semana, abrimos el lunes? Yo creo que Pedro hizo interpelaciones al ministro Bonomi en aquella oportunidad. Era una vergüenza lo que pasaba. Pero además ha dicho en distintos reportajes que para él teníamos que hacer un combate para seguir al narcotráfico en el dinero. Bueno, también está poco informado, se ve que sus asesores no están actualizados. En la Dirección Nacional de Drogas se estableció un comando de 9 contadores para perseguir el dinero, que se puede mejorar, naturalmente, que se debe mejorar. Esto es hace 1 año y medio que se está funcionando en la dirección. Que en el compromiso con el país se reafirma eso. También se reafirma en el compromiso parlamentario, pero ya está funcionando. Y además tenemos que tener mejor conexión con la CENACAF. Claro que sí, hay que perseguir. Y establecimos un artículo en la rendición de cuentas que es el famoso descomiso ampliado, que busca los bienes de la gente que está presa y que estuvo vinculado al narcotráfico. Ahí llega Beatriz Argimón, que le damos la bienvenida. Y estaba también, no fue presentado el diputado Perrone, acá, ubicado de Cabildo Abierto. Digo esto para decir que son temas en donde quizás no nos podamos poner de acuerdo. Cuando ellos hablan de desprisionalizar, ¿qué quiere decir desprisionalizar? Supongo que no será abrir las cárceles como lo hicieron ellos en el pasado. Supongo que no será eso. Pero la otra tesis es que es no prisionalizar delitos. O sea que gente que roba, que hace rapiña porque tiene adicciones, no va a ir preso. ¿Qué le vamos a decir a la gente que robó? ¿Qué le van a decir? Pues yo estoy totalmente en contra de eso. Le van a decir, pobre, el que te robó es adicto y por lo tanto no lo vamos a prisionalizar. Acá nadie va preso por adicciones, porque es otro tema que anda a la vuelta y que parece que se confunde, sobre todo por varios periodistas. Van presos porque cometieron delitos, no por adicciones. Y el delito es rapiña, es robo o es homicidio. ¿Qué va a haber comprensión en esa situación? ¿Y nadie va a comprender a la familia que sufrió? ¿Vamos a ese país? Bueno, yo no creo. Nosotros en nuestra administración hay mucho para hacer, hay propuestas en la coalición que se están proponiendo, pero es la primera vez en un gobierno democrático que bajan los delitos. El 41% menos de rapiña. 41%. No el 30% que había prometido Vázquez y no cumplió y que creció un 50% la rapiña. 50% creció. Acá estamos bajando el 41%, el 22% el hurto y el 60% el abigeato. ¿Alguien dice que este no es el camino correcto? ¿Y cuál es el otro camino correcto? ¿Comprender la situación del delincuente? Bueno, no, yo estoy para defender a la familia trabajadora, la que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y busca el trabajo y no está buscando asistencia del Estado, que se procura su trabajo y que tenemos que protegerla, que nuestro deber es protegerla. Pedro me pide una...
Complementando lo que dijo Luis Alberto, quiero señalar que tu pregunta responde también a una falacia, otra segunda falacia que el Frente Amplio ha intentado levantar. Porque como después de la elección pasada el Frente Amplio obtuvo mayoría en el Senado, empezaron a repetir que había que votarlos a ellos porque si no, desde el Senado no iban a permitir la gobernabilidad. Y eso encierra un doble error. En primer lugar, una inmoralidad, porque decir que como tienen mayoría de Senado no van a permitir que aquel que el pueblo elija el próximo 24 como presidente gobierne, evidentemente revela una por lo menos debilidad de convicción y respeto democrático, para llamarlo respetuosamente. Pero lo segundo es que no leen la Constitución. La Constitución justamente tiene un diseño previsto para que quien esté en el Poder Ejecutivo no tenga mayorías. Porque nuestro sistema constitucional no es presidencialista ni parlamentario. Presidencialista es cuando el presidente no necesita la aprobación parlamentaria. Parlamentarios como España, donde en realidad el presidente que reúne la mayor cantidad de bancas es el que ejerce el Poder Ejecutivo. El nuestro es semipresidencialista. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo, en el diseño de la Constitución nuestra, está sometido al control parlamentario, leve, porque prevé que los ministros puedan ser interpelados y eventualmente cesados. Se les retira la confianza y el presidente puede cesarlos o no. Si el presidente no cesa al ministro, empieza a funcionar un mecanismo que puede terminar en que los propios legisladores tengamos que someter de nuevo nuestra presencia en el Parlamento al voto de los uruguayos. O sea que el voto, en caso de que alguien haga un mal uso de los instrumentos, es lo que va a definir al final del día. A mí me tocó estar en un gobierno en minoría, sin coalición republicana, siendo ministro. Nunca me interpelaron. Nunca me interpelaron en 5 años y estuve en 3 ministerios. Era muy bueno porque tenía los compañeros del Partido Nacional hoy que estaban enfrente, a los que cuando me pedían información se las daba volando, a donde les informaba de todo y eso me exigía ser mejor porque tenía mayor control. El funcionamiento pleno de la Constitución sin mayoría parlamentaria es mejor. Pero además, planteémonos por un minuto que nos bloquean. Nos dicen, no le vamos a aprobar en la ley el presupuesto por los 5 años. La Constitución también responde a eso. ¿Qué dice la Constitución? Se aplica el presupuesto anterior con IPC. ¿Y quién aprobó el presupuesto anterior? La coalición republicana. También nos dice que no van a dar las venias que da el Senado para elegir los miembros de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. De nuevo habla la Constitución. Si no lo hacen, siguen los actuales. ¿Quién eligió a los actuales? La coalición republicana. Entonces, nos están tratando de hacer aquello que menciona Bucay en ese cuento en su libro del elefante. Usted sabe ese cuento, estaba un circo, había un elefante enorme, con una piolita finita atada a una estaca. Y entonces lo miraba un niño con el padre y veía y le dice, che papá, el elefantito con una piolita, el elefante con una piolita corta a una estaca, ¿no tira y se lo lleva? Mirá, no sé, vamos a preguntarle al del circo. Entonces van y le dicen al del circo, ¿y cómo hacen? Es muy sencillo. Cuando es chiquito el elefante, lo atamos a una cadena y ponemos un fierro bien firme. El elefante tira durante varios días. Varios días. Y resulta que después que en su cabeza se da cuenta que no puede, ya no da lo mismo. Lo ponemos una cuerdita y él sigue pensando que no puede. Y en el Frente Amplio nos quieren convencer que sin mayoría parlamentaria no se puede.
Y nosotros esa cadena no la aceptamos. No la aceptamos. Porque además, fíjense lo que nos dicen, no les vamos a aprobar leyes. No les vamos a aprobar leyes. Mirá qué lindo cuando de 5 años vengan a pedir el voto para ser diputados y senadores aquellos que dijeron durante 5 años no aprobamos leyes, es decir, no trabajamos. Fíjense qué inmoralidad decir eso también. Pero al final del día, cuando dicen no se puede votar a la coalición republicana porque no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, incurren en otra contradicción. Ellos no tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces tampoco lo podemos votar a ellos. Es una falacia. Si me permite, voy a hacer lectura a una noticia de Canal 5, Noticias. La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, afirmó que las cifras del MIDE sobre insuficiencia alimentaria evidencian la urgencia de atender diversas emergencias en el país, que deberán gestionarse al asumir un nuevo gobierno. Por ser de Mides. Uno no sabe qué es peor, si la mentira o la ficción de un llanto, ¿no? El Frente Amplio no tiene autoridad ni política ni moral para hablar de alimentación. No tiene autoridad política porque, entre otras cosas, en el año 2016 comenzó un proceso de desmantelamiento del Instituto Nacional de Alimentación en nuestro país. Paradójicamente, en el año 2016 es el año que la FAO, no nosotros, la FAO, estableció como el año de mayor inseguridad alimentaria de los últimos años en Uruguay. Más inseguridad alimentaria, según FAO, en el año 2016 que en el año de la pandemia, año 2020. ¿Qué hizo el gobierno? Este gobierno que recibió un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado, que me comprende junto a Mónica también, porque el INDA depende del Ministerio de Desarrollo Social, y también quiero decir que tiene un gran director que es Ignacio Elgue, y por eso felicito a Cabildo Abierto porque es un fuera de serie. Lo que hizo el gobierno fue, ante esa situación que se nos dejó, se empezó a medir por el INE la inseguridad alimentaria en nuestro país. Antes se medía por la FAO 1000 casos por año. El INE en el año 2022 midió 8.624 casos para tener una muestra representativa. Esa medición de seguridad alimentaria en el país nos permitió tener un mapa país para focalizar los mayores esfuerzos y revertir circunstancias de inseguridad alimentaria. Los datos mejoraron todos los datos. En el año 2022, que por primera vez se midió la inseguridad alimentaria en Uruguay, daba 15% la inseguridad alimentaria moderada y 2,6% la inseguridad alimentaria grave. ¿En qué estamos hoy? Bajamos de 15% la moderada a 13,7% y la inseguridad alimentaria grave la bajamos de 2,6% a 1,9%. Y esto a través de un plan de alimentación territorial sin precedente en nuestro país, que es todo lo contrario que hizo el Frente Amplio, que cerraba los dispositivos para dar respuesta alimentaria. Entonces no tiene ningún tipo de autoridad política. Y la FAO reconoció a Uruguay como el país de la región de mejor desempeño en seguridad alimentaria. Que lean los informes, que estudien los temas. Y yo decía que tampoco tienen autoridad moral, porque cuando se daban las ollas populares, quisieron hacer un negocio político electoral con la alimentación de la gente, y eso es inmoral. Y se terminaron las ollas populares. Porque cuando les pedimos los datos, que nos digan dónde funcionaba, cuáles eran, cuántos platos daban, cuáles eran el horario, y mandamos inspecciones sorpresa, nos encontramos que había ollas populares que el Frente decía apoyar que no existían. Algunas estaban en los comités del Frente Amplio. No había comensales, había una ficción de ollas populares. Se terminó el tema, ¿no?
Entonces no tienen autoridad política, no tienen autoridad moral. Y si queda alguna duda, yo justo cuando venía para acá, porque vi las declaraciones de COSE, me comuniqué con el ministro de Desarrollo Social actual, Alejandro Sierra, y le sugerí enviar a la huella de Sereni, el informe del INE de Seguridad Alimentaria y el de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, que se hace cada 5 años, que también mejora los indicadores nutricionales de los menores de edad en nuestro país. Y me comentó el ministro de Desarrollo Social que va a enviar esos informes a la huella de Sereni. ¿Para qué? Para evitar papelones y para evitar demagogia. No hay más preguntas. Bueno, entonces una persona por partido va a tomar la palabra para hablarle a los militantes. Muchas gracias a todos los periodistas que nos acompañaron. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estos días y ahora en esta rueda nos han preguntado y nos hemos estado refiriendo nosotros a las personas que están indecisas, sobre todo. Respecto a por qué votar a la coalición o por qué votar a la otra opción. Hay un instrumento maravilloso que Pedro mostraba y que voy a tenerlo, lo tengo estos días todo el tiempo en la cartera porque lo saco, porque no puedo creer algunas cosas que se dicen, que es gobernar entre todos, que es el programa de la coalición. En estos últimos tiempos, sobre todo, siempre sucedió así, pero con las redes sociales esto se ha multiplicado. Las campañas parecen haberse transformado en solamente entre la paja y el grano, solo la paja, solo las cosas menores, solo las trifulcas chiquitas, como estas chicanas de que la alimentación infantil, cuando ayer desde Mides presentamos el informe que da indicadores absolutamente superadores y que además el director de INDA, como decía Martín, ha explicado que la emergencia alimentaria y las necesidades alimentarias de la población no solamente se resuelven dándole de comer a las personas todos los días, que lo hemos hecho y que entregamos mediante el plan alimentario territorial todos los días 6.000 viandas a todas las personas que lo necesitan y también a personas que quizás no lo necesitan también, pero por las dudas el Mides les garantiza su alimentación. Que además de eso, para resolver los problemas alimentarios de una población, se requiere también dar apoyo a las madres y padres de la primera infancia, dar apoyo a las personas que tienen emergencias habitacionales, dar apoyo a las personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad, dar otro tipo de apoyos y de respuestas que también los hemos dado y que cualquier indicador que miren lo van a encontrar. Pero además estamos planteando escalar un poco más en eso, porque además en estos 5 años hemos acumulado mucho conocimiento en el área que puedo hablar, en políticas sociales, y estamos promoviendo tenemos propuestas fantásticas. También, y de atrevida lo estoy hablando acá al lado de Luis Alberto Heber, en materia de seguridad, para no extenderme mucho y referirme a un tema que es el tema que según todos los estudios e investigaciones es el que más le preocupa a la población. Hay un relato y hay otro relato que es el que dice que los delitos, prácticamente todos, menos el robo, sean el homicidio. Los robos, las rapiñas sí, y el abigeato sí, han no solamente disminuido, sino mantenido una curva de tendencia a la baja, que es algo que desde 1985 no se conseguía porque veníamos siempre en una escalada. Ese es el dato objetivo que dicen los números. Es verdad que la población sentimos que están pasando cosas y cosas que nos han dolido mucho, sobre todo en los últimos días, porque también es verdad que estamos recibiendo una ofensiva del narcotráfico y del crimen organizado
como nunca se vio en la historia del país y que responde a una tendencia global, particularmente a una tendencia regional, donde hay una ofensiva hacia determinados países con el narcotráfico. Nosotros no solamente mejoramos los indicadores en este periodo, y más allá de lo que se digan y más allá de lo que escuchemos en los policiales, que nos sigue doliendo porque cada vez que matan a un uruguayo o una uruguaya, y particularmente si es un niño o una niña, es peor y nos duele más. Pero también es verdad que estamos haciendo muchas cosas al respecto y que las hemos hecho al punto de que se están notando en las cifras globales. Pero también estamos proponiendo acciones, y muchas. Acá hay 3 hojas enteras del compromiso por el país nuevo, perdónenme, son 4, no se preocupen que no se las voy a leer, pero los quiero invitar a que lo hagan. Muchas veces uno se pasa horas mirando en redes sociales lo que uno le dijo al otro, lo que el otro le contestó. Yo los invito a que leen esto. Gobernar entre todos. Cualquiera que lo googlee le va a aparecer. Y lo único que van a encontrar, estos puntitos que se ven acá de lejos, son propuestas. Propuestas en políticas sociales, propuestas para los jóvenes, para fomentar el trabajo de los jóvenes, con números y con instrumentos, para proteger a las personas mayores e incentivar que sigan una vida sana, que es un tema que particularmente nos interesa con la vicepresidenta de la República, porque ya somos público objetivo, estamos comprometidas a trabajar por eso. Propuestas para mejorar el sistema de salud. Lo que le decía, las 4 hojas en materia de seguridad, particularmente centradas en nuevas estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero también para reorganizar las cárceles y para transformarlas en lugares que le dan la oportunidad al Estado de trabajar con las personas privadas de libertad para que salgan mejor de cómo entraron, que es el tema de base de cómo vamos a resolver los problemas de seguridad. Y tenemos también instrumentos para mejorar la productividad, la inversión extranjera, la salida al país, para hacer un país más transparente, con un Estado más simple, que le resuelva las cosas a la gente, para incentivar y hacerle más fácil y más sencillo el trabajo a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las empresas del país. Y así podría seguir toda la mañana hablándoles de esto. Yo los invito a que lo lean y a que las personas que los conozcan, que están indecisos, se lo hagan leer o por lo menos le lean 4 o 5 puntos. En todos se ve un equipo de gobierno que trabajó de manera muy fluida para llegar a estos acuerdos. No hubo líos, no hubo, porque todos estamos convencidos del país que queremos y hacia dónde lo queremos llevar dentro de la coalición. Y un equipo de gobierno que estuvo 5 años trabajando en conjunto y tenemos un país en todos los rubros y en todos los indicadores mucho mejor que el que tomamos hace casi 5 años. Y un indicador que lo tengo que decir porque si no mi partido se me van a ofender y con razón, y es que sobre todo la prueba del 9 tenemos casi 100.000 puestos de trabajo más que hace 5 años. Y eso creo que... Bien, Mónica. Le pasamos la palabra a Ignacio Curvelo, presidente de Cabildo Abierto. Muchas gracias, buenos días para todos. Estimados amigos, estimados cabildantes, es un enorme placer estar aquí representando a Cabildo Abierto junto al diputado Perrone, con todos los integrantes de la coalición, en este acto, en este evento, en apoyo a quien será el próximo presidente de la República, Álvaro Delgado. Somos una coalición de gobierno integrada por distintos partidos políticos y, como es obvio, tenemos distintas miradas en temas puntuales. Pero la firmeza y la solidez de esta coalición de gobierno quedó demostrada cuando en pocas horas, en pocos días, pudimos consensuar un compromiso, un propósito común en ese gobernar para todos que mostraba ahí Mónica, un compromiso para el Uruguay del mañana que recoge 400 propuestas divididas en 22 ejes temáticos. Y Cabildo Abierto ha podido también colaborar y aportar varias de sus propuestas a este compromiso de gobernar para todos. El apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas en el interior del país que necesitan ese impulso y por eso nos proponemos rever la ley de promoción de inversiones para que tengan las mismas oportunidades que tienen los grandes.
que está muy bien que la tengan los grandes, pero también hay que darle los mecanismos a esas pequeñas empresas que hoy no pueden, porque si bien el mecanismo está, no llegan a lograrlo. Así que ese es un tema bien importante para impulsar el trabajo y la producción nacional. Y también vamos a analizar la ley 18.812, que es la que permite que hoy tengamos tasas escandalosas, que están ahogando a cientos de miles de uruguayos que han pedido créditos para comprarse una moto para el trabajo o para sacar los útiles escolares para sus hijos, y hoy, años después, si no pudieron pagar su deuda por la pandemia o porque perdieron el trabajo, están con deudas que la multiplican la deuda original por cientos de veces. Y eso no se puede permitir más. La usura está prohibida por la Constitución de la República en el artículo 52, así que vamos a hacer que esas condiciones crediticias mejoren para todos los uruguayos. Nos proponemos enfrentar lo que es la droga, el narcotráfico y una lucha decidida, basada en campañas de prevención contra las adicciones, la protección de la familia, la protección de la infancia, la protección de los adultos mayores, el plan Avanzar, los subsidios por alquileres. Así que por suerte, hemos podido colaborar con muchas de estas propuestas en este compromiso que tenemos. Bueno, estamos a horas decisivas, tenemos que salir por cada barrio, cada palabra cuenta, cada voto cuenta. Todos los votos de Cabildo Abierto tienen que estar en apoyo al próximo presidente de la República, Álvaro Delgado. Tenemos una fórmula que da seguridad, que da certezas jurídicas, mientras tenemos un Frente Amplio que no tiene ni programa, ni tiene capacidad, ni la voluntad de atender los principales problemas que hoy tiene el Uruguay. Delgado ha demostrado ser un excelente gobernante, quizá en las épocas más difíciles en la historia política del país. Tenemos una coalición republicana que no va a subir impuestos, cuando el Frente Amplio históricamente lo que ha hecho es subir impuestos que perjudican a la clase media. Tenemos una coalición republicana que propone un combate feroz al narcotráfico, mientras el Frente Amplio lo que propone es regular el mercado de otras drogas ilegales. Tenemos una coalición republicana que quiere una transformación educativa basada en la calidad y en la formación técnica, y tenemos un Frente Amplio que quiere una educación gobernada por los sindicatos. Tenemos una coalición que quiere un Uruguay abierto al mundo, con relaciones con países diplomáticos, y tenemos un Frente Amplio que se abraza con Maduro. Así que vamos con compromiso y con firmeza en estas últimas horas por Álvaro Delgado. Gracias. Muy bien. Pedro. Pedro Bordaberry, su turno. Bueno, hable corto entonces. Voy a tratar de no aburrirlos. Solamente reiterarles que todos los que estamos en el Partido Colorado y fuimos candidatos a la presidencia como Andrés Ojeda, al Senado como es el caso nuestro con la lista 10, al Senado como es el caso de Robert Silva, o de Tabaré Viera, o del propio Gustavo Subía, estamos convencidos que este es el camino, el de la coalición republicana. Todos. Hace 5 años los uruguayos le dijeron no a 15 años de inseguridad. Le dijeron no a los José Díaz largando presos, a los Bonomi mandando los presos de las cárceles de Montevideo a todo el interior y esparciendo el delito por el interior. Porque no nos olvidemos eso, su gran política carcelaria de desprisionalización fue, en primer lugar, largar 1000 presos a la calle, cuando Uruguay tenía índices de seguridad muy buenos. Y su segunda medida fue mandar los presos de Montevideo al interior, que vinieron, ¿qué? Esos presos que conocían el delito más que los del interior, ¿a qué? A enseñar. Y aquí cerquita, donde somos nosotros, en Durazno, no existían las rapiñas. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 por semana. Y encima hablan. Y encima nos quieren dar clases. Son los que se les escapó Moravito caminando. Son los que cuando le decíamos que estaba mal y los interpelábamos con el señor Heber, nos decían no, la culpa de los noticieros, esto es una sensación térmica. Porque ya se olvida la gente que nos decían que era una sensación térmica esto que estamos viviendo hoy. Son los mismos que decían que la culpa de un asesinato, de un homicidio, era de la víctima, los padres de la víctima.
aquella madre que había dejado que la hija fuera a un baile y no tendría que haberla dejado, o aquella senadora que le robaron porque resulta que había dejado la ventana abierta. Nos olvidamos que nos decían que en Uruguay no había un problema de narcotráfico, que éramos un país de paso, que después nos dijeron que éramos un país de refugio de grandes narcotraficantes. Y al final del día, ¿qué pasó? Acá estábamos con los muchachos, con la pasta base en todas las esquinas del país, tratando de recuperarlos. Y los que armaron ese lío, que fueron ellos, los Bonomi, los Díaz, los Tabaré Vázquez, los Mujica, hoy nos vienen a decir a nosotros, se vienen a quejar a nosotros de la cifra que tenemos. Y nos vienen a hablar de economía, cuando entregaron el país con 50.000 puestos de trabajo menos, con el empleo en caída, y se recuperó. Nos vienen a hablar de inversiones, los que nos obligaron a meter 800 millones de dólares en ANCAP, porque con sus aventuras y con Maduro la fundieron. Nos vienen a hablar de inversiones, los que se gastaron 350 millones de dólares en unos pilotes que están ahí en la bahía de Montevideo, como muestra de la vergüenza de lo que hicieron con la plata de los uruguayos. Nos vienen a hablar lo del tren de los pueblos libres, que iba a unir Buenos Aires con Paso de los Toros. Y resulta que vino un solo tren, lo pararon en Paysandú, hicieron cuenta que viajaban 4, le contrataron remis y lo mandaron remis a Paso de los Toros. Y nunca más anduvo, Nos viene a hablar de qué más, de Aratirí y el verso de Aratirí que nos dejó un juicio, o el puerto de aguas profundas que se gastaron millones de dólares y no habían elegido bien el lugar. Esos quieren volver a gobernarnos. A eso les tenemos que decir que no. Ese es el trabajo que nos queda hoy. Hacer ganar a Álvaro Delgado, la coalición republicana y este gran equipo que lo acompaña. Queridos amigos, muchas gracias por haberse acercado hoy. Quedan 10 días para el balotaje. 10 días no es nada, pero al mismo tiempo es mucho, porque son 10 días en los que cada uno de ustedes pueden hacer cosas, pueden hablar con vecinos, con amigos, con familia y transformar votos y asegurar que Álvaro Delgado salga presidente. A mí me gustaría dejarles una reflexión que la empecé a comentar hoy con las preguntas de los periodistas, que tiene que ver con lo que ha decidido hacer el Frente Amplio en este último tramo de la campaña y tiene que ver con lo que nosotros tenemos que combatir y lo que todos ustedes pueden combatir. En este último tramo de la campaña, el Frente Amplio decidió hacer una campaña de la mentira, que nosotros tenemos que combatir con la campaña de la verdad. Esa campaña de la mentira que decidió hacer el Frente Amplio está guionada por el PIT-CNT. Y ahora les voy a dar varios ejemplos de eso, para que la combatamos con la campaña de la verdad. Miente primero Mujica cuando dice que en Uruguay se congelaron los salarios por 40 meses. ¿Lo escucharon? Escucharon esa mentira. Eso es una gran mentira. En Uruguay el salario real está en un máximo de 50 años. Y será por eso, porque les duele, que eligen ir con esta mentira, que también está guionada por el PIT-CNT. Así que si les vienen con la mentira de que los salarios se congelaron 40 meses, ustedes le van con la verdad de que el salario real está en un máximo de 50 años gracias a que Diego Labat, que va a ser nuestro ministro de Economía, logró bajar la inflación a mínimos históricos. Y Mieres como ministro de Trabajo, por supuesto, Luis Alberto, que logró también la recuperación con los consejos de salarios y los aumentos salariales. Segunda mentira que tratan de imponer, guionada por el PIT-CNT. Ayer sacaron un informe, no sé si lo vieron, el Instituto Cuesta Duarte, que es el instituto que le hace informes al PIT-CNT, que dice que la masa salarial, que vendría a ser cuánto de la torta se llevan los trabajadores, dicen que cayó. Eso es una enorme mentira. ¿Saben lo que hacen para tener un número que diga que cayó? No toman en cuenta los datos del INE. Del INE.
del Instituto Nacional de Estadística, que fue creado en Uruguay el siglo pasado, que es respetado por todos los partidos políticos. Bueno, pues el Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, con tal de presentar una cifra que perjudique al gobierno y que perjudique la elección de Álvaro Delgado, no toman en cuenta las actualizaciones del Instituto Nacional de Estadística y dicen que la masa salarial cayó. No es verdad. Se crearon 100.000 puestos de trabajo, hay 1.735.000 uruguayos trabajando y si a eso lo multiplicamos por el salario real de los uruguayos, da que esa porción de la torta, representada por cuánto de esa masa salarial pesa en el PBI, esa porción de la torta en nuestro gobierno es 50%. ¿Saben cuánto era en el 2019? 47%. Y eso es un crecimiento de la porción de la torta que se llevan los trabajadores. Miente también el Frente Amplio cuando dice que hemos gobernado para los Maya Oro. Este gobierno, pese a la pandemia, logró bajar los impuestos, ¿se acuerdan? Bajamos el IRPF, bajamos el IAS, bajamos los impuestos a las pymes. ¿Es gobernar para la Maya Oro haberle bajado el IRPF a una enfermera que trabaja doble turno, que hoy paga 2.500 pesos menos? ¿Es gobernar para los Maya Oro haberle bajado el IAS a una viuda que cobra una pensión de su marido y que ahora cobra 1.500 pesos más porque se le bajó el IAS? Nosotros trabajamos para la gente que se sacrifica y que sale todos los días a poner su laburo y sus ganas para que el Uruguay avance. ¿Saben lo que dijo Odone ayer en el bar Expreso Positos? Le preguntaron, ¿usted cree que el IAS es un impuesto justo? ¿Saben lo que contestó? Nosotros lo bajamos, ¿no? ¿Saben lo que contestó Odone? Dijo, sí, es justo, hay que gravar las rentas altas. Él discrimina a los jubilados, ya lo he dicho más de una vez, que no hay que atender a los jubilados porque son los que tienen mejores ingresos. Entonces, realmente, que deje de mentir el Frente Amplio. Ustedes, todos ustedes en estos próximos 10 días pueden contrarrestar esa mentira. Y cuando vengan con que no nos ocupamos de los vulnerables, además de todas las fantásticas informaciones que compartió Mónica Botero recién sobre cómo en el Mides y lo que ha dicho Martín se han ocupado en este gobierno de las personas más vulnerables, recuérdenle también esto al Frente Amplio. Este gobierno hizo que 60.000 uruguayos pudieran salir de asentamientos gracias al Plan Avanzar. ¿Y saben quién no levantó la mano en el Parlamento para aprobar el Plan Avanzar? Para aprobar el fideicomiso que permitió la creación del Plan Avanzar, el Frente Amplio. Así que dejen de mentir y combatamos esa campaña de mentiras con una campaña de verdades. Vamos a dejar todo, son 10 días, vamos con la campaña de verdades. Con la campaña de verdades se gana, con la campaña de verdades gana la coalición y gana Álvaro Delgado, se transforma en el presidente de nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, antes de que cierre nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón, nuestra intendenta quiere decir unas palabras. Bien, buenos días. No quiero decir unas palabras, sino simplemente, darles la bienvenida. Quería disculpar a nuestra diputada Laura Burgoa, doctora Laura Burgoa, que hoy no pudo estar aquí por un temita de salud. Era simplemente eso. Muchísimas gracias. Me tengo que retirar porque tengo gente esperando y me gusta respetar los tiempos de la gente. Muchas gracias. Y para cerrar este gran encuentro le damos la palabra a nuestra querida vicepresidenta Beatriz Argimón. Sí. Bueno, muy buenos días. Primero, disculpar llegar tarde, estábamos en un medio de Montevideo, pero ustedes entenderán que me siento absolutamente representada por este equipazo que tenemos. Pero en verdad, primero, la alegría de verlos nuevamente y hacer una muy breve reflexión con todos ustedes. Hace 5 años, el actual presidente de la República venía con programas de gobierno de todos los partidos que estamos aquí.
y prometía que íbamos a hacer una coalición que muchos, ya sin haber arrancado, decían, estos duran unos días, no llegan a fin de año. Esa coalición construyó lo que fue nuestro programa de gobierno, y ese programa de gobierno, están chequeando las últimas estadísticas, pero en más de un 90% lo que se le dijo a la ciudadanía se cumplió. Y yo terminaba diciendo, vamos a tener un gran presidente. Y no me equivoqué. Pero no solo tuvimos y tenemos un gran presidente, sino que tuvimos una coalición de gobierno que no solo vive y lucha, sino que en eso que Mónico mostraba, en una semana nos pusimos de acuerdo en poder mostrarles a ustedes lo que es el rumbo del futuro gobierno de este país en manos de la coalición de gobierno. Otros no pueden mostrar ningún programa de gobierno porque están esperando que el PIT-CNT les haga más apuntes, que es lo que les falta a esa hojita que tienen donde hay grandes lineamientos. Pero para mí es un orgullo decirles lo que fue trabajar en esta coalición de gobierno. Cuando ingresamos al Parlamento Nacional, muchos legisladores hacían sus primeras experiencias y se conocían en el Parlamento. Y tuvimos un curso intensivo de vida parlamentaria porque a los pocos días teníamos la pandemia y había que trabajar, y el Parlamento funcionó precisamente porque le habíamos prometido a la gente una ley de urgente consideración y teníamos que cumplirlo. Y a los 15 días esa ley de urgente consideración, la coalición de gobierno la hizo realidad porque se la habíamos prometido al pueblo. Y al pueblo cuando se le promete se le cumple. Eso hizo este gobierno de coalición. Pero además, como verán, ninguno de mis compañeros hace alusión a una cantidad de cosas que tuvimos que enfrentar, que lo hicimos con ustedes y que hicieron que esos 5 años de gobierno se hicieran más lentos en algunas etapas porque teníamos que enfrentar pandemias, sequías y todo lo que ustedes saben. Pero ¿saben lo que me parece importante destacarle hoy con todos mis compañeros? Este gobierno de la coalición tiene hoy un equipo probado, tiene un equipo que mostró en la cancha el salir a defender realmente lo que son políticas públicas, no usando a los pobres. Porque el MIDES, cuando ingresamos, lo que era el mero asistencialismo y tener de rehén a muchos pobres o ciudadanos en situaciones vulnerables, transformó la lógica de las políticas públicas y les hizo una política de trampolín para que dignamente nuestros compatriotas pudieran llegar a una digna calidad de vida. Eso no es un relato, eso es la verdad. Y vieron que me toca a mí ser como una suerte de puente, ¿no? Del gobierno que se va y el que viene. Entonces a eso me quiero referir. Además de tener, por suerte, un grupo consolidado de la coalición de gobierno, yo escuchaba, voy a referirme a los más grandes, ¿no? Los más grandes por experiencia, no de edad. A Pedro, a Luis Alberto. Miren, Pedro decía, nunca me interpelaron, nunca lo interpelaron porque fue un excelente ministro y porque fue un excelente senador. Díganme, si no se necesita ser buen parlamentario, ¿cuántos años hace que estás en el gobierno? Luis Alberto, te estoy hablando. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años? Yo fui 8 veces interpelado. No nos salió tan bien con Heber, pero si la gente lo elige, lo reelige y se está convirtiendo en parte del patrimonio nacional del Parlamento, es porque es un excelente parlamentario. Ni que hablar de lo que son la referencia, y pongo al ministro, al exministro de Trabajo, Pablo Mieres, que llevó
con una fortaleza y un gran trabajo de diálogo, ahora que hay quienes hablan que faltó diálogo, si hubo alguien que dialogó permanentemente y que logró conjuntamente con el equipo de gobierno económico lograr que exista más trabajo, la mejor política social que le podemos dar a un país, fue precisamente este gobierno. Ustedes vieron con qué facilidad Laura habla de economía, ¿no? Algo que no es fácil. Laura logra aterrizar los conceptos a lo cotidiano, porque muchas veces se nos habla de la macroeconomía y en lo cotidiano a uno le gusta tener ejemplos claros. Y yo, frente a todos mis compañeros de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, ¿quién me falta? Pero ya somos el Partido Independiente, que está mi amiga, y el Partido Nacional, somos una pila ahora, porque se nos van agregando gente. Yo quiero decirles algo que me pasa y termino por acá, y es eso de ser el nexo del gobierno que se va y el que viene. Yo le pregunté al presidente cómo quería que se le recordara. Porque bueno, cuando uno hace un balance, quiere saber, bueno, ¿cómo querés que te recuerden? Y el presidente me dice, ojalá que me recuerden como el presidente que hizo que los uruguayos somos un poco más libres. Y yo que tengo confianza con el presidente, ustedes me han visto, fueron muchos años de trabajo juntos, le dije, no, decime algo más terrenal. Y me dice, no, Beatriz, yo quiero que me recuerden siendo más libres. ¿Y saben qué? Claro que somos más libres. Son libres los que consiguieron trabajo en este gobierno. Son más libres los que salieron de la informalidad y lograron entrar en la formalidad con las coberturas sociales que eso implican. Son más libres los chicos que vienen a estudiar y no tienen garantías y por una ley que el Frente Amplio no votó, sin garantía pueden alquilar a bajo costo un apartamento en el lugar donde deciden estudiar. Somos más libres, y me parece que acá vamos todos, aquellas parejas que quieren adoptar un niño y lejos de tener años de espera, pueden concretar una adopción de un niño para que nazca en un hogar. Somos más libres las mujeres que se nos detecta el cáncer de mama y no hace diferencia la que puede pagar una prótesis de la que no puede, porque este gobierno las prótesis mamarias son gratuitas. Somos más libres porque miles de familias que viven en asentamientos, un tema reiterado en más de un programa de gobierno del Frente Amplio, 15 años ejerciendo el gobierno y 40 en el departamento de Montevideo, por primera vez en la historia hay un plan real de realojos de asentamientos, lo que hacen que compatriotas vivan, tengan su hogar con lo que eso significa en un lugar digno. Claro que somos más libres. Somos más libres en una cantidad de aspectos más que podríamos seguir y que mis compañeros dijeron. Y en esos momentos donde un presidente tiene que actuar y tomar decisiones, siempre hay equipo, obviamente. Este fue un gobierno de equipo de toda la coalición de gobierno. Pero hay momentos, y soy testigo, que fueron duros. Como todos los gobiernos, hay decisiones y momentos donde se tienen que tomar decisiones, como por ejemplo, de qué manera enfrentar una pandemia. Y en esos momentos de mucha soledad del poder, yo soy testigo que estuvo Álvaro Delgado con el presidente. Álvaro Delgado estuvo en las buenas, pero estuvo en las otras. Y no sé para ustedes, pero para mí eso es muy importante, porque es un valor que implica que un hombre de Estado debe saber que en las decisiones difíciles es importantísima la determinación que uno tenga.
y el avanzar. Álvaro Delgado es uno de los hombres que más conoce el Estado. Le tocó articular, le tocó trabajar precisamente con todos los ministros, hacer nexo con el Parlamento, y allí estuvo. Por lo tanto, lo que hoy les estamos pidiendo es que nos ayuden a tener otros 5 años de un gobierno que apuesta al mejor Uruguay que podemos tener, porque es verdad que podemos convertirnos en un país de referencia total en América Latina. Tenemos todo para seguir creciendo. Hay equipo, hay una buena fórmula de gobierno, pero fundamentalmente hay un rumbo claro de querer hacer de este país, que es el más lindo del mundo, un país realmente de referencia y progreso. Muchas gracias. Muy bien.